Pues vamos a continuar con nuestro temario de inmunología y vamos a ver el tema o la unidad 5 que tiene por nombre el complejo principal de histocompatibilidad. Quizás suena raro el nombre, pero hoy vamos a entender por qué le pusieron ese nombre y cuál es la importancia de eso. Y para poder entender eso, tenemos que entender cómo fue descubierto, ¿no? Y en automático vamos a ver lo importante que es el MHC para la respuesta inmunológica. Y eso nos va a llevar a clasificar las moléculas que están aquí en el MHC, ¿no? Y es a lo que llamamos moléculas de clase 1, clase 2, y vamos a hablar un poquito de clase 3, ¿no? Y si nos da tiempo, vamos hoy mismo a ver un poquito de estructura. Entonces, lo primero que quiero discutir con ustedes es qué se les viene a la mente cuando escuchan esas palabras, complejo principal de histocompatibilidad. Pues suena como algo que es observado cuando hay un trasplante, es decir, pues que compara la compatibilidad de tejidos de diferente origen. Exacto, su nombre nos dice compatibilidad de tejidos, ¿no? Entonces luego lo asociamos a los trasplantes y efectivamente su nombre, la necesidad de su estudio, su descubrimiento nació en un contexto de entender por qué se rechazan trasplantes. Recuerden que en su momento, en cuestiones bélicas, era evidente hacer trasplantes de ciertas extremidades pues, por necesidad del ejército, ¿no? Y se dieron cuenta que algo existía que no dejaba hacer trasplantes porque eran rechazados, ¿no? Y al estudiar a eso, pues nació la importancia de estas moléculas, ¿no? Entonces, su nombre nos asocia directamente a eso. ¿Qué otra cosa se les viene a la mente? Pues que es propio para cada persona y que es como algo para distinguir si es nuestras células de las ajenas, por eso. Sí, eso me recuerda a mi primer video de inmunología que vi en la prepa y lo asociaban al complejo principal de histocompatibilidad como un código de barras, como una identificación que tiene una célula y que es única. Entonces, sí, tiene que ver mucho con eso. Pero tengo que definir qué es el MHC. Y el MHC es simplemente una región genética, ¿no? O sea, son un conjunto de genes. Es una parte del cromosoma 6 en humanos. Es más, una partecita del brazo corto del cromosoma 6, a la cual vamos a llamar complejo principal de histocompatibilidad. O sea, son varios locus que se engloban en ese complejo principal de histocompatibilidad, ¿no? O sea, ahora cada que escuchen MHC van a pensar en una región genética. Ahora, ¿por qué llama tanto la atención esta región genética en humanos, brazo corto del cromosoma 6? Bueno, porque sus moléculas tienen mucha importancia en los mecanismos de respuesta tanto de inmunidad innata y respuesta adaptativa. ¿Qué tan grande es esta región? 3.6 millones de pares de bases. Tampoco es una región muy grande, pero sí lo suficiente para codificar muchas moléculas. Ahora, estudiar molécula y función que están ahí en el MHC, no acabamos, incluso es un curso completo de MHC. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? Me adelanto, 3 moléculas de un lado y 3 moléculas del otro lado. En total, 6 moléculas. Pero lo digo así de trivial porque ahora cada que digan una molécula del MHC, bueno, es solo una, pero hay muchas, con muchas características que participan en muchos procesos. ¿Qué tantos son esos procesos? Bueno, hay quien listo para que genere esa necesidad o esa gusto por estar estudiando el MHC. Bueno, por ejemplo, voy a poner un proceso biológico muy bonito. ¿Por qué carambas cuando hay un embrión y un feto, una mujer embarazada, no es rechazado? Bueno, no es rechazado porque existen moléculas que inhiben, ¿no? Y esos mecanismos de inhibición, adivinen dónde están codificadas esas moléculas. En esa región del cromosoma que estamos llamando MHC. Nosotros nos dimos cuenta que en el timo muchos llegan y pocos salen. ¿Cuántos salen? Menos del 5%, ¿no? ¿Quién se encarga de eliminarlos? Bueno,
en esos procesos de selección de las clonas que van a sobrevivir en el timo, ¿quiénes participan? Las moléculas del MHC, ¿no? Las moléculas que están codificadas ahí. En clases anteriores de inmunidad innata vimos mucho las células NK, que ¿qué les había dicho que las NK hacían? Matan a la célula. Están listas para matar. ¿Por qué no la matan a una célula propia? Porque tiene expresado tanto los receptores de inhibición como los de activación. La célula NK, pero la célula que quieren matar tiene ligandos a esos receptores de inhibición. Bueno, esos ligandos, esos receptores de inhibición, jóvenes, esos ligandos están codificados en el brazo corto del cromosoma 6, es decir, en el MHC. Una célula que es infectada por un virus o está en estrés va a decir en su superficie: soy una célula estresada, metabólicamente no soy la misma. Bueno, esas banderas que saca, esas moléculas que expresa en su superficie, son moléculas que están expresadas en el MHC. Mucho hablábamos del rechazo trasplante. Históricamente así fue descubierta. Entonces, pues también es una función. Pero por favor, no piensen esa como su primera función, porque al final no están esas moléculas para rechazar trasplantes. Es una consecuencia. Pero no estaban ahí para hacer eso, ¿no? Es más, están involucradas ese brazo corto del cromosoma 6 en procesos que poco esperaríamos, ¿no? Si nos metiéramos a estudiar cómo las parejas seleccionan o hacen la elección de su pareja, ¿no? Por ahí hay teorías. Y ahora sí, permítanme decirles lo que científicamente se sabe, ¿no? Que la mujer es la que selecciona al hombre, ¿no? ¿No? Es la que decide. Los hombres no necesariamente seleccionan, ¿no? Eso dicen los estudios pues sociales. Bueno, molecularmente, ¿cómo explicamos esto? ¿No? Hay un apartado que habla de las famosas ferormonas. Sí, participan, pero también las moléculas del MHC forman parte de seleccionar, ¿no? Han escuchado estas notas periodísticas que llegan a decir: las mujeres seleccionan a su pareja con ciertos rasgos paternos de su padre. Bueno, explicar molecularmente eso es entender las moléculas de MHC, ¿no? Entonces, vamos a ir avanzando a estudiar las características y les va a resultar más claro por qué se dice eso. Bueno, lamentablemente, no estamos estudiando el MHC por esos procesos, lo estamos estudiando simplemente el MHC porque tenemos que entender la presentación de antígenos. Y quizá requerimos saber el MHC para poder entender cómo los antígenos son procesados y presentados. ¿Presentados a quién? A las células T. Entonces, para eso estudiamos esto. Y moléculas muy parecidas al MHC, casi idénticas, también participan en procesos biológicos muy interesantes. Por ejemplo, yo les dije en temas iniciales, cuando veíamos inmunidad activa y pasiva, un proceso natural es el paso de la inmunoglobulina IgG en la madre embarazada, una mujer embarazada, el paso del IgG a través de la placenta. Y les dije, no piensen que la placenta tiene hoyos, poros y pasa la inmunoglobulina. Les dije, es un proceso altamente regulado. De un lado es captado y del otro lado va a salir. Bueno, esas moléculas que hacen todo eso son parecidas a las moléculas que están codificadas en el MHC. Aparte de todo eso, ahí les va lo más interesante del MHC. Esas moléculas o esas regiones son las más polimórficas, son las más diferentes entre individuo e individuo. Si yo en este momento, para que entendamos esa importancia, si en ese momento tuviera en mi mano mi secuenciación de mi genoma completo y todos ustedes tuvieran su genoma completo y lo metemos a un sistema informático y vemos de nuestros genomas qué región es la más diferente entre todos nosotros, ¿qué creen que va a salir? ¿Qué es lo más diferente que tenemos? El MHC. El MHC. Para los que adoraron su clase de genética, pues les vengo a decir que las cosas más polimórficas
están en el brazo corto del cromosoma 6 y tiene que ver con la inmunología, ¿no? Aparte, y obviamente para muchos procesos que nos permiten mantener la homeostasis. Ahora, ese polimorfismo lo puedo analizar a nivel genético, es decir, a nivel de alelos o a nivel de moléculas. O sea, es tan grande que nos da esa variabilidad, ¿no? Ahora, es el polimorfismo más alto que se ha descrito, no solo en humanos, sino en cualquier mamífero que quieran estudiar, es el MHC. Entonces, vamos a entenderlo cómo fue descrito. Y fue descrito, pues, estudiando por qué se rechazaban trasplantes. Y uno de los pioneros que estudió el rechazo trasplante, pues, permítame presentarles a Peter Medawar, ¿no? Peter Medawar, ahí por 1960, estaba estudiando por qué se rechazaban los trasplantes. Y Peter Medawar hizo estos experimentos bien interesantes con ratones, ¿no? Tomó un ratoncito de 2 cepas diferentes, hizo el trasplante de un injerto de piel de este ratón a este ratón, son 2 cepas de ratones, por eso 2 colores diferentes, y observó qué pasaba. Y vean lo que estaba encontrando, que este ratoncito, al recibir un injerto, este ratón al recibir el injerto, pues observó que era rechazado después de 15 días, ¿no? Aquí lo interesante de los experimentos de Peter Medawar fue lo siguiente, que volvió a injertar este ratón, que rechazó por primera vez ese injerto en una segunda ocasión, ¿no? Entonces volvió a tomar otro injerto de este ratón, ¿no? Lo trasplantó a este ratón que ya había rechazado, ¿y cuál fue la conclusión? Que lo volvió a rechazar. Pero si comparan este rechazo de segunda ocasión con este de primera vez, ¿qué es lo que cambió? El tiempo. El tiempo. Entonces, vean lo interesante. ¿Por qué carambas, entre más veces insisto en injertar un pedazo de piel, cada vez es más eficiente el rechazo, ¿no? Para rechazar, bueno, si ese ratón le vuelvo a injertar un tercer injerto, pero de una cepa totalmente diferente, ¿en cuánto tiempo creen que lo va a rechazar? 15 días, ¿no? 15 días. 15 días. Conclusión, el rechazo a trasplante tiene memoria, vean, demostrado aquí, pero es específico, porque volvió a rechazarlo en 15 días, porque era un injerto totalmente diferente. Este experimento permitió decir que el culpable de rechazar trasplantes, ¿quién era? La respuesta inmunológica. Y recuerden que en 1960 lo que entendíamos como respuesta inmunológica, pues era prácticamente la respuesta adaptativa y prácticamente pues la respuesta de anticuerpos y la respuesta de T, ¿no? ¿Y qué reconoce los T y los B? Antígenos. Entonces la siguiente pregunta, ¿cuál era? Pues ¿contra qué antígenos de este injerto o de cualquier otro injerto se está montando esa respuesta que tiene memoria y obviamente tiene especificidad? ¿Cómo lo hubieran encontrado? ¿Contra qué moléculas? ¿Qué proponen? Bueno, desde los 40 ya empezaban a estudiar en ratones qué era lo diferente entre cepa y cepa de ratón. Y adivinen qué encontraron. Comparando sus genomas del ratón, encontraron que los ratones diferían en 4 regiones, ¿no? Esas regiones las llamaron con la letra H. Entonces hablaban H1, H2, H3 y H4. Pero esas 4 regiones no todas eran importantes para poder reproducir este rechazo, producir en laboratorio este rechazo. Bueno, ¿cuál de esas 4 regiones era la importante? Se dieron cuenta que en el trasplante, en la compatibilidad de tejidos, la región H2 era la importante. Entonces, uniendo estos experimentos de Peter Medawar y de otros investigadores que hicieron en ratón, se dieron cuenta que la región H2 en ratón era la responsable de este rechazo de cualquier injerto. Para ello participaron otros investigadores, Snell, Benancerraf, Doucet. Lamentablemente ya todos fallecieron, ¿no? Y lo hicieron tanto en ratón como en humanos. Bueno, la región H2 del ratón ahora sabemos que es la región del MHC. En humanos
¿cómo la estudiarían? ¿Qué hubieran elegido como muestra para hacer compatibilidad o ver qué tenían de diferente en un humano? ¿Qué tejido o qué tejido les gustaría donar? Estoy seguro que nadie va a donar piel. Eritrocitos. Sangre. Sangre, salvo que los eritrocitos, ¿por qué creen que no llamaban la atención? Porque no tienen núcleo. Pero en la sangre, además de eritrocitos, ¿qué hay? Leucocitos. Leucocitos. Entonces, ¿alguien estudió qué? Los antígenos de qué? De los leucocitos Humanos. en humanos. Eso que acaban de decir, antígenos leucocitarios humanos, al estudiarlos, llegaron a la conclusión que esos antígenos son los más polimórficos y estaban codificados en la región del MHC. Entonces, ¿a qué quiero llegar? MHC es una región en el genoma. En humanos, en el brazo corto del cromosoma 6. Está presente esta región con esas características en cualquier mamífero. Si lo estudian al ratón, ese MHC lo llamaron inicialmente H2. Entonces, si les llegan a preguntar o ven un inserto de un ratón, cuando compran ratones, laboratorios Jackson o Harlan México estaba antes en la Facultad de Química. Si compran un ratón de esos, cuando piden su inserto, ahí les ponen región H2 y un número. Bueno, se estaba refiriendo a qué tenían en la región del MHC. Pero vamos a hablar en humanos. En humanos no nos referimos ni H2 ni MHC, los llamamos antígenos leucocitarios humanos. Es decir, estudiamos ya los productos del MHC. Y el producto del MHC pues son moléculas, y esas moléculas las podemos llamar antígenos leucocitarios humanos. Entonces, observen lo siguiente. MHC no es más que las siglas de complejo principal de histocompatibilidad. Ojo, a veces queremos traducir major como mayoritario. Suena como mayoritario, pero no, es principal, ¿no? Porque sí existen antígenos mayores y menores, pero ahorita les voy a decir qué se refiere eso. Ahora, MHC es una región en el genoma. En humanos, sus productos de estos MHC se llaman antígenos leucocitarios humanos y su abreviatura en el inglés, usando su primera letra, es HLA. A de antígenos, L de leucocitos y H de humanos. Entonces, en humanos les referimos rápidamente como HLA. Nuestra primera diapositiva nos dejó claro que no solo son pocas moléculas, son muchas moléculas. Algunos son más importantes y otras son menos importantes para el trasplante. Entonces, de ahí que en la práctica, mucho decimos que algunos son antígenos principales y unos antígenos menores. ¿Cuáles son los importantes para el trasplante? Estos, los que llamamos como antígenos mayores o principales. De ahí no confundirse con el conjunto completo que es complejo principal de histocompatibilidad. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe. ¿Alguien Todo quiere bien. entrar? Profesor Yair o profesora Laura, si me apoya. Bueno, no hay dudas. Bueno, vamos a ver algunos productos de estos. Algunos productos de estos, los que están en humanos, que empezaron a estudiar como antígenos leucocitarios. Bueno, los primeros que estudiaron son los que están en superficie y se dieron cuenta de algo, que en la superficie, la región del brazo corto del cromosoma 6, esta región del MHC, codificaba antígenos, ¿no?, que están en la superficie, pero de todas las células que presentan núcleo, dicho en otras palabras, de cualquier célula menos los eritrocitos. Entonces, todas esas células expresan moléculas que vamos a clasificarlas como tipo 1, de clase 1. Entonces, tenemos moléculas de clase 1 y moléculas de clase 2. ¿Qué pasó con las de clase 2? Bueno, las de clase 2 no están presentes en cualquier célula, solo están presentes en las células presentadoras de antígeno, aquí me faltó la palabra, profesionales. ¿Quiénes son esas células presentadas de antígeno profesionales? Los linfocitos B.
Las células dendríticas y los macrófagos. Efectivamente, nada más que para ordenar sus ideas, quiero que las pongan en orden. Células dendríticas, macrófagos y hasta el final linfocitos B. Porque células dendríticas y macrófagos nos queda claro ahorita por qué presentan el antígeno. Porque son de la inmunidad innata, captan antígenos a través de reconocerles patrones moleculares, ¿no? Lo pueden degradar y vimos en una diapositiva que lo llegan a presentar, ¿no? Y los linfocitos B todavía no los hemos visto en contexto de presentadores y nos falta para verlos. Entonces vamos a quedarnos en ese orden, pero no olvidar que también es presentada antígeno. Entonces, esas tres células de forma constitutiva presentan moléculas de clase 2, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poner esas clase 1 y clase 2? Bueno, primero, vamos a aprendernos 3 de clase 1 y 3 de clase 2. ¿Cómo las fueron descubriendo? Bueno, por donadores de sangre. ¿Y cómo encontraron esas moléculas? Gracias a los donadores que de alguna forma han sufrido varias transfusiones sanguíneas. ¿Por qué varias transfusiones? Porque al estar hablando del sistema más polimórfico, cada donador de sangre, sus moléculas del MHC van a ser diferentes. Y al ser diferentes, el donador va a montar una respuesta contra esas moléculas. Y esa respuesta va a ser una respuesta de anticuerpos, ¿no? Entonces, los donadores politransfundidos en su suero van a tener anticuerpos contra todas las moléculas con las cuales han recibido un paquete de células, ¿no? Una transferencia de células. Bueno, entonces, empezaron. Hubo gente que empezó a caracterizar las primeras moléculas de clase 1, porque están presentes en todas las células, y le puso la letra A. Y como estaban trabajando con antígenos leucocitarios humanos, sus siglas son así, HLA-A. Alguien descubrió un anticuerpo que no reconocía las moléculas A, reconocía otras. ¿Qué nombre creen que le pusieron? B. B, y así hablamos de moléculas HLA-B. Otros descubrieron que no reconocían ni las A ni las B. ¿Qué nombre le ponemos? La C. La C. Entonces hablamos de A, B y C. Ojo, dentro de las A hubo investigadores que decían, yo tengo un anticuerpo que reconoce la molécula A1, muy diferente a la tuya que reconoce la A2, la A3, la A4. ¿No? Entonces, cada grupo A, B o C, hay varias. Pónganle números, A1, A2, A3, A4. Ahorita les voy a decir los números exactos, pero piensen en esa idea, porque estoy hablando del sistema más polimórfico. Ahora, pensemos en que descubren una que no es A, ni B, ni C. ¿Cómo la llamarían? D. D de dedo. Pero adivinen qué pasó. No estaba presente en todas las células, sino solo estaba presente en linfocitos B, dendríticas y macrófagos. De ahí que la llamaron así, HLA-DR. ¿Por qué D? Porque era la nomenclatura que seguía. R, ¿por qué? Porque pensaron que era la D, pero al final era otra molécula, por eso le pusieron relacionada a D. Entonces, un ejemplo de molécula de clase 2 es HLA-DR. Luego encontraron otra solo presente en células presentadoras de antígeno profesionales que no era DR. Le pusieron la letra más cercana a la R, por eso se llama DQ. Y luego encontraron otras y la llamaron DP, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a estar estudiando? HLA, HLA-B y HLA-C para referirnos a moléculas de clase 1, ¿no? Que están presentes en todas las células nucleadas. ¿Qué vamos a estudiar de clase 2? HLA-DR, HLA-DP y HLA-DQ para referirnos a las de clase 2 que solo se expresan de forma constitutiva en células presentadoras de antígeno profesionales, ¿no? ¿Hay más? Sí. Por ejemplo, encontraron otra que no era tan polimórfica, pero era de clase 1 porque era parecida a estas de clase 1, por eso le llamaron E, luego la F y luego la G. Pero estas tres no son polimórficas.
Entonces tuvieron que separarlas. Entonces se habla de clase 1A y de clase 1B. Estas de acá, al no ser tan polimórficas, no las vamos a estudiar en este capítulo, ¿no? Entonces, prácticamente cuando me refiero o cualquiera se refiera a moléculas de clase 1 y no hace referencia entre 1A ni 1B, siempre estén pensando en las 1A, estén pensando en HLA, HLA-B y HLA-C. ¿Por qué? Porque son las más polimórficas y son las que históricamente fueron descubiertas porque están participando en la compatibilidad de tejidos, ¿no? Y mejor aún, están expresadas en todas las células menos los eritrocitos. Lo mismo va a ocurrir con clase 2. Vamos a pensar en estas tres porque son las que se expresan constitutivamente en las células presentadoras de antígeno profesionales. En otras células es inducible. Ahorita no nos vamos a detallar dónde es inducible. Existen más, pero de entrada no están presentes en la superficie de la célula, están presentes en compartimentos, en los endosomas. Entonces, a partir de ahora vamos a pensar en 3 de clase 1 y 3 de clase 2. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Cierro con esta diapositiva. Lo que acabamos de ver lo voy a poner en el brazo corto del cromosoma 6. Este es el cromosoma 6, este es el brazo corto, aquí está la región HLA o la región MHC. HLA porque estoy hablando directamente de humanos, que tiene varias regiones de genes, por eso pongo aquí, tiene 224 locis, es decir, 224 regiones donde hay un gen, ¿no? ¿Cuántos genes de estos vamos a estudiar? No todos se expresan, ahí ven, unos se expresan, otros depende del tipo de respuesta, pero independiente de eso, ¿cuántos vamos a estudiar? Los siguientes. De clase 1 vamos a estudiar 3. ¿Y dónde están? En un extremo. Vamos a estudiar el loci A, el loci B y el loci C, que corresponde a dar lugar a una molécula HLA, HLA-B o HLA-C. De clase 2 vamos a estudiar los locis DP, DQ y DR, que da lugar a las moléculas HLA-DP, HLA-DQ y HLA-DR. Cosas interesantes, tanto clase 1 como clase 2 están organizadas. En un extremo está clase 1 y en otro extremo está clase 2, ¿no? Otra cosa interesante, clase 1, el gen me va a permitir dar una cadena polipeptídica que la voy a llamar alfa. Por ejemplo, el A me da una cadena alfa. El HLA-B me da una cadena alfa que viene de B. La región C me da una cadena alfa que es de C. Por eso le pongo alfa B, alfa C y alfa A. ¿Qué me da las de clase 2? Vamos a ver una. Es más complejo. Vean, tiene más rayitas porque si hago un zoom, observen qué tan complejo es. Hay pseudogenes. Pero independiente de eso, voy a regresarme a esta que está más sencilla, la región de P o la que llamamos de P me va a dar lugar a una cadena alfa y una cadena ¿qué? Beta. La de Q, lo mismo, un alfa y una beta. La de R, lo mismo, un alfa y una beta. Conclusión, las moléculas de clase 2, ¿no? Están formadas por cadenas alfa y beta que están codificadas en el MHC. Las de clase 1 aparentemente solo es una cadena alfa que está en la región del MHC. Entre clase 1 y clase 2 hay una clase 3 que ustedes ya saben qué hace. ¿Qué hace C4 y C2? Participan en el complemento. Participa en formar ¿qué? La C3 convertasa. Exacto. ¿Qué hace el TNF? Citocina proinflamatoria. ¿Qué hace HCP70? Es un DAMS, patrón molecular asociado a daño celular. Es una proteína nuclear, una proteína de choque térmico que está en el núcleo. Cuando una célula es dañada, pues esta se libera y esto es reconocido por receptores tipo TOL y causa inflamación. Entonces, si se dan cuenta, la clase 3, pues ya la hemos estudiado de forma directa o indirecta. Lo que corresponde en esta unidad es detallar lo que hay en clase 1 y lo que hay en clase 2, ¿no? Entonces, hasta aquí
voy a dejar la clase, ¿no? Ya presentamos un poco el contexto histórico, qué son las moléculas clase 1 y clase 2. Empezamos a hablar un poco de polimorfismo y vamos a seguir avanzando en un polimorfismo para finalmente estudiar su estructura y su función. Profe, las que eran importantes de la clase 1 son las membranales nada más, ¿verdad? Exacto, las de clase 1 que están presentes en todas las células A, B y C. Entonces siempre esté pensando en HLA, HLA-B y HLA-C. Y en clase 2 en HLA-DP, HLA-DQ y HLA-DR. ¿Más dudas, más preguntas? Profesor, yo tengo una. Sí. Se les llama antígenos leucocitarios humanos porque funcionan de forma similar a un antígeno, ¿no? O sea, van a ser reconocidos precisamente por estos leucocitos. Se les llamó antígenos porque fueron descubiertos en las pacientes politransfundidos. ¿Cómo? Por anticuerpos. Y recuerda que lo que reconoce un anticuerpo es un antígeno. Entonces, lo que encontraban en el paciente politransfundido era un anticuerpo que reconocía antígenos de otro sujeto. Entonces, reconocía moléculas de otro sujeto, por eso le llamaron antígenos. Y entonces, como eran de otro sujeto y eran de los leucocitos, por eso le llamaron antígenos leucocitarios humanos. Entonces, de ahí nació el nombre. No tanto de su función, ¿eh? ¿Más dudas, más preguntas?